Hola a todos, compañeros y profesor. En este video hablaremos sobre un tema muy importante dentro de nuestra materia de ejecución de sentencias y justicia restaurativa, el cual nos habla de la disposición del sujeto sentenciado en ejecución de sanciones. Pero antes de hablar de la disposición del sujeto sentenciado, hablaremos un poco de qué es la etapa de ejecución de sentencia. Etapas del procedimiento penal acusatorio y oral en México se dividen en tres etapas: etapa inicial, etapa intermedia, etapa de juicio oral, aunque algunos juristas también determinan una cuarta etapa, la cual ya esta es llamada la etapa de ejecución de sentencia. Una vez que el acusado ha sido sentenciado, dicha sentencia se remitirá al juez de ejecución, dando por concluido la etapa de juicio oral, iniciando la etapa de ejecución penal, que comprende en la etapa de ejecución penal la ejecución de sentencia, la modificación y duración de la extinción de la pena de prisión, el traslado del sentenciado de un centro penitenciario a otro, entre otros. Esta deberá contener la sentencia, la pena de la prisión impuesta, la sanción pecuniaria, el monto del pago de reparación del daño de la suspensión de los derechos políticos y civiles, entre otros, que se ordena al radicar la sentencia, la situación jurídica y el plan de actividades del sentenciado, la suspensión de los derechos y políticos y civiles ante el INE, la información del mecanismo de soluciones de conflicto. ¿Cuáles son los beneficios preliberaciones? Son la libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de las penas, permisos humanitarios, justificación terapéutica, preliberación por criterios de política penitenciaria. Muy bien, ahora hablaremos de la disposición del sujeto sentenciado a las autoridades penitenciarias. Se encuentra regulada dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual se publicó con la finalidad primordial de establecer las normas que deberán observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, constituyéndose dicha norma en un instrumento fundamental que permita la mejora de las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad, garantizando el respeto a los derechos humanos y de la dignificación de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Dentro de las principales funciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se busca establecer de manera clara los derechos de las personas privadas de la libertad, ya sean procesados o sentenciados, mejorar la infraestructura de los centros penitenciarios, así como regular los medios para lograr la reinserción social efectiva. Todos estos medios, el cumplimiento de un plan de actividad que será elaborado en forma participativa con la persona privada de su libertad, acorde a las necesidades preferenciales y capacidades, siempre bajo los principios aludidos en el artículo 18 constitucional y de conformidad con las normas y reglamentarias que se emiten para determinar el número de actividades y horas que constituirán un plan satisfactorio, lo que implicará necesidades, la adquisición de recursos humanos, materiales y financieros, así como la capacidad de los operadores del sistema penitenciario. También podemos mencionar que esta ley ofrece alternativas para que la privación de la libertad no sea la única opción de lograr la reinserción social, toda vez que dicha ley prevé mecanismos que permiten que las personas privadas de la libertad que se encuentren cumpliendo una sentencia puedan obtener anticipación su libertad a través de los beneficios penitenciarios que la misma contempla, siendo estos la libertad condicionada, la libertad anticipada, los previos cumplimientos de los requisitos de la propia ley establecida. Y de esta manera es importante hacer mencionar los sujetos que intervienen dentro del sistema penitenciario para lograr con dichos objetivos, los cuales se hace mencionar dentro del artículo 3 de la ley un comento donde se establece que son sujetos del sistema penitenciario. Es número uno, autoridades penitenciarias, autoridades administrativas
que dependen del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargadas de operar el sistema penitenciario. Número 2. Los comités técnicos, órganos colegiados, consultivos y de autoridades en aquellos asuntos que le corresponden resolver del centro penitenciario, de conformidad con las disposiciones aplicables. Número 3. Defensores, defensores públicos federales, defensores públicos o de oficio de la entidad federativas o defensores particulares que intervienen en los procesos penales de ejecución. Número 4. Observadores, personas que integran el centro penitenciario con los fines de coadyuvar en el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los términos establecidos en esta ley. Número 5. Órganos jurisdiccionales que se refieren al juez de control, el tribunal de enjuiciamientos o el tribunal de alzada, ya sea del fuero federal o local. Número 6. Personas privadas de su libertad, a las personas procesadas o sentenciadas que se encuentran dentro de un centro penitenciario. Número 7. Supervisores de libertad condicionada. Son autoridades administrativas que dependen del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas que de seguimiento a las personas sentenciadas que gozan de la libertad condicionada. Es importante mencionar y destacar que muchos de los conceptos o figuras jurídicas novedosas que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal deriva de los instrumentos internacionales, algunos de ellos vinculantes para el Estado mexicano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, entre las más importantes, pero sobre todo constituye una parte fundamental para la mejora de las personas privadas de su libertad en condiciones de vida, garantías, el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Para concluir, podemos decir que las principales funciones de las autoridades penitenciarias son garantizar el respeto y los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad que están sujetas al régimen de custodia y vigilancia dentro de nuestros centros penitenciarios, procurar la reinserción social efectiva, gestionar la custodia penitenciaria e entregar al juez de ejecución la solicitud fundada de parte, la información para la realización del cómputo de las penas y abono del tiempo de la prisión preventiva, arrestos domiciliarios, cumplimiento por el sentenciado. Además, existen otras tareas que contemplan declarar el centro en estado de alerta o de alerta máxima en informes inmediatamente solicitados, apoyo de las fuerzas de seguridad pública local y federal en casos de emergencias, asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las personas privadas de la libertad que incurran en infracciones con respecto a sus derechos humanos dentro de nuestras instituciones penales.